Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión del curso virtual Indicadores Clave de Riesgo, KRI, para el seguimiento y oportuna gestión de riesgos en una organización. Este es un curso virtual organizado por el Club de Auditores, curso de 9 horas que se desarrollará en 3 sesiones de 3 horas cada uno. Tenemos ya en plataforma al doctor Roberto Sandoval Gómez, expositor profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, buenas noches, Edu. Muchas gracias. Ante todo, una sincera disculpas por la demora, esas cosas que nunca faltan, el tráfico no es terrible, pero bueno, ya estamos acá con unos minutos y con todas las ganas de compartir esta sesión de KRIs, ¿no? Como siempre es un honor estar nuevamente compartiendo con todos los participantes del Club de Auditores con un tema, digamos, siempre relacionado con lo que es control interno, gestión de riesgos, auditoría, como en este caso son los KRIs, ¿no? Los indicadores clave de riesgo. Que, digamos, es un concepto no nuevo, ya tiene sus años, pero que muchas veces, a veces no los tomamos en cuenta y son muy importantes justamente en entornos en los cuales la incertidumbre es la que prima como la actual, ¿no? Como bien indicaba Edu, este curso, digamos, lo vamos a compartir en 3 sesiones, el día de hoy, mañana y pasado. Las sesiones están orientadas, como siempre, comenzamos en nuestra primera sesión entrando un poco con los temas generales, los temas, si quieren, conceptuales. Vamos a hablar un poco de gestión de riesgos, ya que el curso habla de indicadores clave de riesgos, de la gestión de riesgos. Vamos a hablar de lo que es, a qué nos referimos con KRI o Key Risk Indicators, que por sus iniciales en inglés, o indicadores clave de riesgo. En la segunda sesión, ya vamos a aterrizar un poco en lo que es la construcción de estos indicadores claves de riesgo, los KRI. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la importancia también de ir a la causa raíz y de las fuentes de información que vamos a emplear. Y en la tercera sesión va a ser un poco más aplicativa. Vamos a ver, digamos, que estos KRIs se emplean para distintos aspectos en los temas actualmente de operativos, administrativos, también de sistemas. Vamos a hablar un poco de sus usos, ¿no? Digamos, y cuáles son las responsabilidades en la gestión de estos indicadores. Entonces, con esa secuencia es la que vamos a tratar este curso de KRI y su importancia en la gestión de riesgos en una organización. La primera sesión, que es con la que hoy iniciamos, la hemos titulado La gestión de riesgos y los indicadores clave de riesgo, ¿no? Como les decía, los indicadores clave de riesgos o KRIs es parte de es parte importante en la dinámica de la gestión de riesgos. Por tanto, es oportuno y conveniente que tengamos claro cuáles son los principales conceptos relacionados a la gestión de riesgos. Como siempre, atento a sus preguntas, a sus consultas, si las quieren hacer a través del chat, si las quieren hacer de manera virtual. Y lo que buscamos siempre es compartir conocimientos entre todos, ¿no? Y su participación siempre activa hace más enriquecedoras este tipo de jornadas. ¿Ok? Entonces, para no perder, se dice, un poco más de tiempo, vamos a enfocarnos, digamos, ya directamente en los temas que nos... Para el día de hoy vamos a ver primeramente lo que es la gestión de riesgos de manera conceptual. Vamos a repasar un poco esos temas. Vamos a ver la definición, los principales conceptos relacionados al riesgo, un poco para que todos tengamos la misma base y podamos entender a qué nos lleva este tema de los riesgos.
Vamos a hablar los indicadores clave de riesgos, cuál es su definición y cuál es el rol que tienen en un proceso de gestión de riesgos. Y vamos a también hacer una separación, vamos a hacer una, vamos a aclarar cuál es la diferencia de un KRI con un KPI. El KPI mide el desempeño, mientras el KRI nos va a dar alertas de la presencia o a la proximidad, si lo queremos ver, de un riesgo, ¿no? Vamos a ver la relación que pueden tener con los KPI y también la relación con un concepto que intuitivamente lo conocemos, quizás lo percibimos, ¿no? Lo tenemos presente, pero conscientemente no muchas veces, que es el apetito de riesgo, ¿no? Y vamos a terminar con unos temas relacionados a cómo se aplica la tecnología en el monitoreo de los KRI, ¿no? Digamos, vamos a ver realmente que los KRI los conocemos, los utilizamos, pero no necesariamente conscientemente. Tenemos KRIs hasta a veces personales, pero a veces no sabemos qué es un KRI, ¿no? Es un concepto que está muy ligado a nuestro día a día de repente y yo creo que un gran aprendizaje va a ser que al final de la sesión nos demos cuenta que nosotros también tenemos esos indicadores y si nosotros los manejamos de manera personal, de alguna manera, ¿por qué no lo hacemos en la gestión de nuestras organizaciones, ¿no? Ok, entonces ya iniciando, digamos, en materia, como se dice, yo quisiera preguntarles, digamos, ¿ustedes qué entienden por riesgo, no? Digamos, siempre hablamos o escuchamos la palabra riesgo o el concepto de riesgo. Yo digo siempre que más aún después de la pandemia, ¿no? de COVID-19, lo escuchamos con mucho mayor frecuencia, digamos, en todo tipo de discursos, de hablar de riesgo, las organizaciones han hecho más consciente del riesgo, pero a veces no entendemos o no comprendemos claramente el riesgo. Entonces, no sé si alguno de ustedes nos quisiera compartir qué es lo que entienden por un riesgo o qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra o el concepto de riesgo. Pueden hacerlo por el chat, si quieren, digamos, directamente por el micrófono. A ver. Cuando hablamos de riesgo, ¿no? De repente, intuitivamente todos sabemos que es un riesgo o percibimos que es un riesgo, pero no necesariamente es el concepto más idóneo para manejarlo. Yo me he permitido, digamos, en esta primera lámina, digamos, propiamente del curso, digamos, recoger algunos conceptos, ¿no? de algunas referencias. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define un riesgo como una contingencia o la proximidad de un daño. Y como un segundo concepto nos habla de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro, ¿no? En nuestro caso, para nuestros fines, el mejor de esas dos definiciones, la mejor definición, la que de alguna manera nos va a servir más es la primera, cuando hablamos de contingencia o proximidad de un daño, ¿no? Que es un concepto general, podemos decir. Cualquier persona que quiera saber qué cosa es un riesgo puede recurrir al diccionario físico. Bueno, esto también está disponible de manera virtual ya, ¿no? Digamos, y va a encontrar que es una contingencia o proximidad de un daño. Por el momento quedemos con ese concepto. Una segunda referencia es la que maneja COSO, ¿no? El Committee of Sponsoring Organizations of the Treasury Commission, que como bien sabemos, es una organización que se encarga de promover todo lo que
son mejores prácticas referentes al control interno, a la gestión de riesgos, a la gestión del riesgo de fraude, etcétera, etcétera, y que tiene muchos años, ¿no? Y COSO define el riesgo como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente al logro de los objetivos, ¿no? Nos habla de una posibilidad y una afectación. Y otra referencia, digamos, en relacionada a riesgos es la ISO 31000 en su versión del año 2018, que define los riesgos como los efectos que provoca la incertidumbre sobre los objetivos. Si nosotros, digamos, repasamos estos tres conceptos que creo que son, vamos a decir, los más importantes, los referentes más utilizados en relación, digamos, a la definición del concepto de riesgo, vamos a encontrar algunas similitudes o coincidencias, si lo queremos llamar. Entre las tres aparece una palabra, una definición que nos habla de algo incierto. En el caso del DRAE nos habla de una contingencia, es decir, algo contingente es algo que no es cierto, no es seguro, ¿no? En el caso del costo nos habla de una posibilidad y en el caso de la ISO 31000 nos habla de una incertidumbre. Esos tres conceptos nos hablan de algo que no es totalmente seguro, sino que es algo que no puede suceder como no puede suceder. La contingencia, la posibilidad y la incertidumbre, no voy a decir que son palabras sinónimas, pero sí que más o menos nos dan la idea de una misma, digamos, de una misma gama, ¿no? Digamos, de incertidumbre, de algo que no es cierto. No podemos decir que cuando yo hablo de una contingencia, de una posibilidad o de una incertidumbre, estoy hablando de que algo que va a ser cierto, ¿no? Entonces, vemos que en este caso nuestras tres referencias coinciden con esa, digamos, con esa idea. Y el otro concepto en el cual coinciden, al menos dos directamente, en el caso del DRAE me habla de un daño y en el caso de COSO me habla de una afectación negativa, que afecte negativamente, ¿no? Entonces, en el caso de la ISO 31000 no me habla de algo negativo, sino me dice efectos que provoca la incertidumbre. No me lo define directamente, pero, digamos, ese efecto también podría ser negativo, ¿no? Entonces, los tres conceptos se relacionan con algo que puede ocurrir, que no es necesariamente cierto, y que puede haber un perjuicio, ¿no? Un daño, como lo define el DRAE, o eventualmente una afectación negativa, como directamente lo revisa, digamos, COSO, ¿no? Entonces tenemos esas ideas sobre el concepto de riesgo. A ver, Enrique Flores nos da su concepto de riesgo, dice la posibilidad, ¿no?, de ocurrencia de un suceso que puede afectar una normal actuación. Okay, ¿no? Digamos, el concepto que nos comparte Enrique también es muy similar. Nos habla de una posibilidad de un suceso que nos va a afectar, ¿no? Digamos, podemos decir que es una combinación entre la definición del DRAE y la ISO 31. Yo creo que independiente de la fuente que empleemos o que nos guste emplear para este tipo de temas, todos tenemos claro que un riesgo es algo que puede ocurrir, una posibilidad, ¿no? Como bien lo definen cada uno de los tres conceptos, en este caso, y que, digamos, en general siempre lo relacionamos con algo que pueda afectarnos, que puede tener una consecuencia negativa para nuestros intereses, ¿no? Es más, dos de los conceptos, ¿no?, ya un poquito más técnicos, en el caso de COSO y en el caso de la ISO 31000, nos habla de objetivos, ¿no? Entonces, ya ahí completamos
una incertidumbre, algo que no es cierto, no es totalmente cierto, no hay certeza, mejor dicho, más que cierto, no hay certeza, una afectación eventualmente negativa y ya la parte un poco más técnica para nuestros fines, que es COSO ISO 31000, nos habla de objetivos. Entonces podríamos resumir el COSO, digamos, perdón, la definición de riesgo como bien indica también Enrique, una posibilidad de una afectación negativa que tiene que impactar en ciertos objetivos. Porque si yo tengo una afectación negativa en unos objetivos, no sé si es negativa, ¿no? Yo debería tener un objetivo para saber cómo me va a impactar. ¿Ok? Y un poco ya, digamos, si queremos graficando el concepto que hemos revisado, si vemos esta imagen que es muy similar a la que teníamos en la primera lámina, acá tenemos a alguien que está dando un salto, ¿no? Y por acá tenemos el vacío. Si quieren, haciendo un zoom de una situación similar, acá tenemos también una persona que está dando un salto sobre un vacío, ¿no? Y un poco revisando los conceptos, las ideas que hemos visto en la primera lámina, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? ¿Qué es en general lo que observamos? ¿No? Como les decía, vemos a una persona que está realizando un salto. Este salto lo podemos considerar una actividad, una acción, ¿no? Esta actividad que estamos viendo acá, ¿tendrá algún tipo de objetivo? En esa actividad del salto, ¿hay algún objetivo? Por la forma de la figura, ¿no? Por la intención, si queremos verlo, de repente por el lenguaje corporal, ¿no? Podemos decir que el objetivo de esta actividad, ¿cuál sería? Obviamente no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Porque no hemos conversado con la persona, no sabemos cuáles son sus intenciones. Pero si queremos ver por la forma en la cual está digamos, sus piernas, podemos deducir razonablemente que su objetivo es llegar a esta parte de acá. Es decir, entendemos que ha salido de la parte derecha de la figura, está dando un salto y eventualmente su objetivo es llegar al otro lado, ¿no? Entonces podemos definir que acá hay un objetivo, llegar al otro lado. Y en esta actividad que está realizando esta persona, cuyo objetivo es llegar al otro lado de la, vamos a llamar de esta geografía, de este peñasco, qué sé yo, hay un riesgo. Hay un riesgo porque está saltando y, digamos, eventualmente si no salta digamos, con la fuerza adecuada, con la posición adecuada, con la medición adecuada, el riesgo es que eventualmente se caiga, digamos, por esa parte, digamos, del precipicio, de la quebrada, ¿no? Hay un riesgo. Pero esta actividad también hay un responsable. El responsable de la actividad, el que está administrando de alguna manera este riesgo, el que quiere cumplir este objetivo, es, digamos, la persona que está saltando, ¿no? Entonces, en esta gráfica, en esta foto que estamos observando acá, podemos ver varios componentes o varios elementos de lo que hemos estado hablando un poco del riesgo y que tienen que ver justamente con el concepto de riesgo. Hay una actividad,
hay una acción, ¿no? Como bien definía Enrique, decía, hablaba una actuación en este caso. Hay un objetivo, esta actividad tiene un objetivo, sería llegar de un lado de la geografía al otro lado, ¿no? El salto tiene el objetivo de llegar a este lado. Esta actividad conlleva un riesgo, que eventualmente es caer por no, por esta quebrada, por este barranco, ¿no? Y hay un responsable. Hay como técnicamente se le denomina, un dueño del riesgo. El dueño del riesgo es quien tiene que gestionar este riesgo. Y como dueño del riesgo también se va a convertir en el dueño digamos, del proceso, de la actividad y, vamos a decir, el responsable de implementar los controles. Si la persona quiere llegar acá, de esta peña a esta peña, vamos a llamarla de alguna manera, o de este lado a este otro lado, tendrá que adoptar ciertas precauciones, ¿no? Por ejemplo, quizás lo más probable que haya hecho es acercarse hasta el borde, mirar hacia abajo, y al mirar habrá visto la profundidad de la peña, la profundidad de la quebrada, y sobre eso habrá decidido, ya, la velocidad, que primeramente habrá medido si puede llegar al otro lado, si su objetivo es llegar acá. Habrá medido la velocidad a la que tiene que venir, el impulso que debe tomar, dónde lo debe tomar, para poder cumplir su objetivo. Entonces, cuando hablamos de un riesgo, en este caso podríamos decir que existe la posibilidad que no se logre ese objetivo, yo para gestionar ese riesgo lo que hago es adoptar ciertas medidas, ciertas acciones que técnicamente vamos a denominar que son los controles. Tomo acciones para evitar que ese riesgo que he identificado me afecte a mi objetivo. Es decir, acá tengo el riesgo de que se puede caer, tomo las medidas porque yo no quiero que este riesgo me afecte, si no quiero llegar acá, entonces tomo el salto, tomo el impulso, tomo la fuerza, llego acá, de repente, no sé, acá vemos que está con una casaca, con una chamarra, con digamos, algo que lo protege. Una vez me dijeron que quizás acá debajo estaba llevando un paracaídas, es probable, digamos, es otra medida si quieren, de control para evitar que el riesgo le impacte grandemente. Entonces, vemos varios elementos en esta imagen que simplemente para nosotros era quizás una persona que estaba saltando, que tienen que ver con las definiciones de riesgo que estamos repasando. Posibilidad de que ocurra algo, la caída, que me afecte lograr el objetivo. Hay un responsable de la actividad y por tanto responsable de gestionar el riesgo, de adoptar los controles necesarios, ¿no? Y también el tema, digamos, de la actividad propia, ¿no? Toda actividad siempre va a conllevar algún tipo de riesgo. Cualquier cosa que hagamos tiene algún tipo de riesgo. El riesgo es inherente a las actividades que realizamos. Entonces, este tema de riesgo lo podemos resumir, por ejemplo, en cómo una organización, ya llevándolo a un plano más organizacional, como puede ser en las empresas, las entidades o las organizaciones en las cuales desarrollamos nuestra actividad diariamente, funciona, ¿no? ¿Cómo nace el concepto de gestión de riesgos en la organización? Que hay una visión, hay una misión, hay unos valores organizacionales. Acordémonos de la visión, hacia dónde quiere llegar una organización.
La misión es cómo quiere llegar, haciendo qué quiere lograr esa visión, los valores